En cuanto al aroma verde, fresco, ese toque tanto fuyé, aromático, especial o fresco, no es tan problemático, sino está en su estela, su duración. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tener la reseña del Curve Black. Este es la versión Black de la línea Curve de Liz Claiborne, que todos sabemos son una gran línea de perfumes asequibles, pero ahí es que está el truco de esta fragancia. Es bastante asequible, pero tiene demasiadas opiniones negativas en algunos foros. Entonces este video es para ver si realmente es tan mala o vale la pena dar algunos dólares por ella. Vamos a ver todo lo concerniente a este perfume. Por eso me gustaría que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido. Hablándote rápido, bueno, aquí vemos el diseño de la clásica botella de la Curve. Un negro mate con letras doradas. Aquí su caja, lo mismo, metálica. Fue lanzada en el 2017, perdón, y pertenece a la familia Fuyé. Entonces vamos a ver su desglose olfativo, vamos a hacer su atomización, ahí lo hicimos. A la salida, que nos recibe este perfume con esos toques de hoja de violeta, bergamota y nuez moscada, dando esa salida bastante fresca y un tanto especiada. Luego seguimos entonces con la lavanda, salvia y musgo, aportando un lado aromático y también herbal. Y finalmente terminamos con el cuero, madera, abatonca y sándalo. Por lo que aquí donde la fragancia comienza a tener ya su estela, su característica de duradera, sí o no. Entonces, ¿qué yo puedo decir realmente en cuanto a mi experiencia con este perfume? Es que la salida puede resultarte nada atrayente, por decirlo de algún modo. Se siente bastante alcohólica, más barata de la cuenta. Pero la sensación que más puedes tener de este perfume es ese toque especiado fresco, aromático, verde, asimismo fuyé, a la que pertenece esta fragancia, que dicho sea de paso, esta familia trata de evocar esa sensación de conexión con la naturaleza, ese toque a musgo. Algunas veces he hecho la referencia del pasto recién cortado. Esta familia olfativa fantasiosa trata de dar la alusión de caminar en un bosque, ese toque íntimo con la naturaleza. Esta fragancia no es que directamente logra evocarte esta sensación, sí vas a tener ese toque verde que en lo personal no es tan mala como he visto en algunas reseñas. Ahora bien, ¿realmente este perfume vale la pena o no? A continuación es donde te voy a explicar dónde radica para mí el verdadero problema de este perfume. Como te digo, es un perfume que en lugar de evocarte esa sensación, esa conexión, es una fragancia no muy especial, puede llegar incluso a resultar aburrida, no es nada innovadora, aunque sí la fragancia puede llegarle a convencer a muchos hombres que le gusta este tipo de fragancias verdes, aromáticas, un tanto frescas. Ese cuero, esa madera no son tan profundos, por lo menos en mi caso no lo siento así, lo que equilibra perfectamente este olor. Ahora bien, vamos a hablar de su problema más grande y es de su rendimiento. Aquí es donde este perfume deja demasiado que desear. Vuelvo y repito, en cuanto al aroma verde, fresco, ese toque tanto fuyé,
aromático, especial o fresco, no es tan problemático, sino está en su estela, su duración y su proyección. En cuanto a la proyección, más allá de tu mano no se va a sentir la fragancia. De hecho, creo que desde el codo hacia acá más o menos se podría sentir bien. En cuanto a la estela, como te digo, inexistente. Puedes pasearte por algún lugar, aunque sea cerrado, no hayan vientos y demás fuertes, y posiblemente nadie se note que tienes este perfume puesto. La duración, como mucho unas 4 horas, lo que, aunque sea una fragancia económica de uno, qué sé yo, $20, esto es algo que no pasa desapercibido por muchos. Si a eso mezclamos que no es una fragancia que directamente sea demasiado innovadora, demasiado wow, agradable, que puede resultar para algunos aburrida. A eso le sumamos que en cuanto a su duración y demás es precaria, entonces podríamos indicar que no es una compra ciega en definitiva, no es una gran inversión, por lo que esa es mi opinión personal. Directamente con el olor, no es tanto su punto negativo desde mi perspectiva. He probado muchas fragancias, incluso más económicas que esta, y dan más. Así que a la larga puedo indicarte que este es un perfume más ideal para aquellos que buscan una fragancia que le evoque esa nostalgia de que en algún momento utilizaron este perfume y quieren volver a utilizarlo. Algunas personas pueden elegirlo para regalo o directamente porque le gustó y ya. No es una fragancia que no deba ser usada para todo el mundo. Tiene su público. Ahora bien, si tú eres más experimentado en la perfumería, quieres algo más con más rendimiento, que en cuanto a precio, calidad y prestaciones, quieras hacer una mejor inversión, pues bueno, aquí entonces habría que planteárselo de mejor manera. Así que para mí es un perfume para público reducido en el uso de la perfumería, que simplemente quieran disfrutar de un perfume que no sea caro y ya, o aquellas personas que más se enfocan o tienen más experiencia con perfumes de catálogo. No estoy diciendo que los perfumes de catálogo sean malos, sino que no andan buscando esa fragancia tan intrincada y demás, sino más comercial, más barata y ligera.